Hola, hola, buenas noches. Hoy vamos a conversar con Carolina Moscoso, directora de Visión Nocturna, la cual creo que es la película chilena más feminista a propósito del 8M que se conmemoró ayer. Así es que vamos a conversar con Carolina Moscoso, que se está yendo a España justamente a estrenar su película en salas allá. Así es que nos va a contar, ahí está Carolina Moscoso. Es la película más representativa de una mirada distinta que cuestiona la forma de narrar, así es que tenemos mucho que conversar con Carolina. Ahí está. Carolina. Hola Claudia. Carolina Moscoso. Ahí está Carolina Moscoso desde Niebla. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, bien, ¿y tú? Bien, muy contenta de conversar contigo un día después de el 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ahí está María Paz González, la guionista de Visión Nocturna, saludos para ella también, Hola, María porque Paz. me parecía que Visión Nocturna es probablemente la película más representativa del cine de mujeres chilena en el tiempo reciente. Eh, Tanto por esa búsqueda narrativa desordenada, sucia, reivindicativa, tanto en la forma como en el discurso, pone el lugar de enunciación desde otro punto de vista, así es que me encanta poder compartir contigo entonces después del 8M. ¿Tú sientes que tu película, ya con el paso del tiempo, con todo el recorrido por festivales, todos los conversatorios que has hecho con distintas personas en distintos lugares del mundo, sientes que Visión Nocturna es una película feminista y por qué? Em, ya, una pregunta. Al tiro, de una. Al tiro, directo al grano, el feminismo, está bien. Una película feminista. Bueno, yo creo que ese concepto es algo que quizás estamos como reencuadrando ahora, como ahora pensando al menos en el cine, qué significa el feminismo en el cine. Entonces, para mí es una pregunta que se abre constantemente, como qué significa hacer cine feminista realmente. O sea, para mí no basta con que sea hecho por una mujer, no basta con que se trate de una violación. De hecho, eso no es garantía de que el resultado de eso va a ser algo feminista, ¿no? Lo sabemos. Entonces, para mí hay reflexiones en torno a lo que significa el cine feminista que yo estoy resolviendo y preguntándome hoy. Por lo Mm. tanto, yo podría decir que Visión Nocturna tiene dimensiones feministas, tiene una pregunta que está súper cruzada por el feminismo y que seguramente una película que no se hubiese podido hacer sin el feminismo. Quizás eso es una clave también para saber, porque si yo no hubiese conocido el feminismo en el transcurso en que investigaba para la película, en que la escribía, en el que veíamos con Maca cómo financiarla, todo eso nos hizo ir preguntándonos constantemente qué era el feminismo y qué significaba, o sea, toda la película estuvo atravesada por la pregunta sobre el feminismo, como sabemos, desde la producción, quiénes trabajaban ahí, hasta cómo hablábamos de una mujer que ha sido violada, esa es una pregunta que trabajamos bastante con María Paz, cómo se habla de una mujer víctima. Bueno, a lo que voy es que todas las preguntas de visión nocturna y las formas tienen un núcleo y un fuego feminista dentro, eso seguro. Ahora, si el resultado lo es o no, creo que es algo que yo no me atrevo a decirlo yo. Eh, Creo que no creo que uno pueda ponerle como tal vez un movimiento a una película incluso, pero de que está en esta época y de que es una película hija de su época y esta época es feminista, eso seguro. Y además a mí me ayudó mucho hacer la película para seguir pensando en qué significa no solo el cine feminista, vivir siendo feminista, pero el cine en específico y hay cosas que quizás haría distinto también.
desde ese mismo lugar. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué cosas? ¿Cuáles han sido tus desaprendizajes durante todos los años de trabajo de Visión Nocturna? Recordemos que tú trabajas con archivos que fuiste grabando desde los 14 años, o sea, tienes 15 años de archivo, y en ese proceso me imagino que fuiste revisando no solo el material, sino que las formas, como tú bien dices, de qué hacer con ese material. ¿Cuáles fueron esos aspectos que tú te fuiste pillando a medida que ibas aprendiendo sobre qué era el cine de mujeres o feminista, y que identificaste después que ahí había núcleos en que a lo mejor estabas repitiendo ciertos patrones o probablemente estereotipos o lugares de enunciación que no eran los tuyos? ¿Cuáles fueron esos nudos principales que tú con el tiempo ya pudiste identificar? Sí, yo creo que, bueno, son muchos, o sea, no sé, creo que al hacer la película, y en este caso para mí los aprendizajes son múltiples, así, increíblemente, y creo que es de las cosas por las que hacemos películas, es para transformarnos quienes las hacemos, o al menos a mí eso es lo que me más me abre el deseo de hacerlas. Eh, pero creo que hay una que es básico del aprendizaje y que quizás es algo de lo que no hablamos tanto siempre y que tiene que ver con la dimensión más doméstica de hacer una película. Y cómo eso es la producción finalmente de una película. La dimensión doméstica me refiero a cómo llegamos a tener, a crearla, cómo comemos, quién prepara esa comida que comiste para poder llegar a la reunión. Eh, eh, Creo que eso, por ejemplo, esa base de, en el fondo, el entender una economía feminista y eso llevarlo a la práctica en el cine, creo que es un aprendizaje que yo he ido teniendo más avanzado, o quizás después de hacer la película, en el fondo de entender esa dimensión de la micropolítica que se sucede al hacer una película. Yo creo que esa es una dimensión que para mí fue muy importante de darle el valor que tiene, de alguna manera. Y en ese sentido, para mí, trabajar con la Maca en ese lugar, o con la Simón, que es mi pareja, pero cómo tu pareja está entrando siempre en esa creación, bueno, es como que son dimensiones que a veces como una directora, y que es como la que está enfrente como que no se ve todo eso que está detrás cuajando, creando, construyendo, y que como siempre ha sido lugares, por ejemplo, no sé, lo que hacemos antes de salir a una reunión y todo lo que sucede ahí, hacer la cama, el baño, cocinar, en fin, eso no aparece solo, y creo que el cine de hombres en general nunca se habló de eso cuando lo hacían los hombres, seguramente porque hay una mujer haciéndoselo. Entonces, me parece que esa dimensión para mí es profundamente feminista, fundamental, y creo que es de clase y por tanto feminista, y en fin, como que ahí es una preocupación que yo tengo y es un aprendizaje que quiero seguir teniendo de cómo se produce una película feminista, ¿no? Porque es fácil hacer una película feminista y tener dos mujeres explotadas en tu casa, o una haciendo todo lo que te tocaría hacer a ti si no tuvieras el dinero, en fin, como que ese cuestionamiento sobre quiénes hacen cine, de qué elite vienen, cuántos se hacen cargo de lavar sus calzones, me importa mucho en este momento. Ahí están diciendo del proyecto Emin, el cómo y sostener es una dimensión fundamental. Y en términos más políticos, a propósito de que nos tocó una conmemoración nuevamente del 8 de marzo, pero a un año de la pandemia, uno de los aspectos que también son los mayores retrocesos del año pasado hasta ahora tienen que ver justamente con la carga de cuidados, por ejemplo, en todos los aspectos domésticos, cómo a las mujeres se les redobló el trabajo, teniendo que hacerse cargo de los cuidados de los niños. Entonces son dimensiones súper fundamentales, no solo en el cine, sino que en la vida. ¿Cuál es tu diagnóstico o tu análisis justamente de este año de pandemia que nos toca, en que fue el cine fue un refugio para muchos de nosotros, pero también vemos que la realidad ha incrementado aquellas desigualdades más estructurales en términos de género, de clase, de la diversidad, de la orientación sexual también? ¿Cómo lo ves tú en términos más políticos? Sí, bueno, o sea, la pandemia
y la revuelta que está antecediendo la pandemia nos ha movido, creo que todos los órdenes que teníamos preestablecidos como normalidad. Por eso es lindo cuando se habla como del Chile de nuevo, o no sé, el Chile despertó o Chile 3.0, no sé en cuál upgrade vamos de Chile, pero como en el 8.0. Pero creo que tuvimos un remesón del capitalismo instaurado, así que teníamos como en la sangre y que estábamos, es lindo esa metáfora de dormidas despiertos, eh, pero bueno, no sé, esas son palabras, pero sí creo que estábamos absolutamente llevados por esta máquina de la democracia, del capitalismo, del no, en el fondo, y nos quedamos estamos ahí, de pronto la revuelta social y después la pandemia nos han como restrujado en la cara que no se podía vivir así, porque en verdad la mayoría estaba siendo explotadísima, porque la única manera de sostener eso era con estas injusticias vitales, y bueno, y donde creo que en verdad el feminismo ha tenido un papel crucial como para poder cuestionar este modelo económico, primero que nada, porque en el fondo lo que hablamos antes de los cuidados, que las mujeres habían sostenido toda la economía en el fondo desde un lugar invisible, pues. Entonces, me parece que el feminismo ha sido crucial y es casi la única manera que vamos a tener de hacer una revolución respecto al capitalismo. Y en ese sentido, con la pandemia ya, creo que se ha exacerbado esto de lo que pasa en la casa, de la política del hogar. La política del hogar que ha sido tantas veces relegada como a lo íntimo, y ahí igual podemos hacer una reflexión en torno a visión nocturna también, que es como ir sacando de ese lugar íntimo estas cosas que habían relegado a los íntimos a los hombres porque les convenía, porque gracias a eso podían hacer su show público, digamos, como eh, entonces lo doméstico, el hogar siempre ha sido mirado como en menos, como lo fácil, como lo que hace, como lo que se hace y que es descanso, no sé. Y ahora no, pues yo creo que ahora nos dimos cuenta cómo eso sostenía realmente la vida entera. Y también las violencias se han exacerbado, no sé, en el barrio en que yo vivía hace un tiempo y empezando la pandemia hubo un montón de violencia intrafamiliar que uno escuchaba así constantemente y llamando a los pacos, bueno, los pacos no haciendo nada, entonces hubo que hacer una organización barrial feminista muy potente para resguardarnos entre las compañeras, como voy para la casa, no sé qué. Entonces creo que la pandemia nos ayudó a trabajar más esta micropolítica, que yo creo que es de las principales propuestas del feminismo, que es dejar como solamente la gran política del show que les ha gustado a los compañeros toda la vida y hacerse cargo de cómo tratan a su pareja, a sus hijas, cómo tratan a la señora que les limpia los calzoncillos. Y ahora hablé de calzones y calzoncillos ya. Bueno, A propósito de show, tú has señalado el espectáculo, o más bien cómo en el cine la mirada masculina, la situación de enunciación de los hombres, han visto la violación como un espectáculo. Y en contraposición, las mujeres se han mantenido, las víctimas se han mantenido en silencio. ¿Cómo tú enfrentaste justamente esos silencios y la espectacularización de cientos de películas y decenas brutales que hemos tenido que soportar a lo largo de la historia del cine, y no hace mucho tampoco, eso es lo más brutal, después de mucho, mucha agua que ha corrido bajo el puente, siguen muchos directores enfocándose en cuestiones específicas, en la duración de una escena brutal, si era necesaria o no. ¿Cuáles son tus reflexiones en ese sentido? no, y a mí lo que más me llama la atención es que cada vez más quieren los hombres hablar de violaciones, o cada vez más quieren hablar de abuso, cada vez más quieren hablar de las mujeres, po, como lo han hecho toda la vida, pero como ahora más encima Falabella y todos hacen comerciales
de feminismo y qué sé yo, los hombres obviamente que no pueden quedarse fuera de esto, como tampoco se pueden quedar fuera de una marcha, como no se pueden quedar fuera de nada. Entonces, ahora quieren hacer más siento que cada vez más hay proyectos de varones que quieren abordar estos temas que ahora, como son populares, les importa, porque nunca les importó. Pero bueno, obviando eso, yo no sé, yo creo que sí, cuando yo me enfrenté a Servicio Nocturna y la poca investigación así que hice, lo único que tuve que como asomar un dedito nomás para, para ver que toda la forma de representar la violación había sido desde la mirada masculina, que en el fondo es la mirada del agresor, de alguna forma. Aunque alguien me quiera decir no todos los hombres, pero bueno, son criados desde esta forma y al ser criados de esta forma, ellos saben que podrían llegar a hacerlo eventualmente. Entonces, a mí me parece que todas las películas están narradas desde el punto de vista de alguien que se está medio justificando a la vez que lo hace. Y bueno, eso tiene muchas formas narrativas, ¿no? O sea, desde justificar a los agresores, que hay muchas pelis que los explican, que los patologizan. Te estoy perdiendo un poquito, no sé si me escuchas tú. Se escucha un poquito entrecortado. Ah, sí, perdón. Ahora volví, creo, ¿no? Sí, Ahora- la última parte la perdí. Ah, ya, creo que la última parte era que decía bueno, que estaba esto desde las estructuras narrativas, desde el fondo justificar, patologizar, o ponerse siempre desde el lugar del agresor, pero también estaba esto y que era lo que a mí más me chocaba, desde la estetización de la cuestión. Y que me sigue chocando cómo los colegas lo siguen haciendo, o sea, iluminando perfecto el set para una violación. eh, por eso Visión Nocturna y fue la única manera. Sí, nuevamente estamos ahí con el circulito. Para quienes se están integrando a esta conversación, estamos hablando con Carolina Moscoso, directora de Visión Nocturna, el documental que el año pasado ganó la competencia en FIT Marsella, un tremendo festival internacional y que tenía un recorrido por festivales tremendo, generando mucha discusión. Has tenido que dar charlas a distintos lugares, en los distintos lugares del mundo. Parece que se tuvo que salir, pero esperemos que pronto vuelva. Proyecto Emin, la violación está al centro de la sexualidad de Occidente, citó Teoría King Kong de Virginia Despentes. Desde los dioses griegos disfrazados violando mujeres. Para quienes están siguiendo esta transmisión, pueden ver Visión Nocturna de manera online y gratuita en ondamedia.cl, así que una tremenda oportunidad para el territorio nacional de poder ver esta película que ha movido muchísimo el piso. Esperemos que Carolina se pueda volver a conectar porque haciendo un análisis a propósito del 8 de marzo y de todas las películas feministas que uno ha podido ver en el último tiempo, me pareció que Visión Nocturna era probablemente la más reivindicativa en tanto en lenguaje como en fondo y en forma, porque de verdad transgrede en distintas capas y niveles, así es que es una tremenda, eh, un tremendo ejercicio de feminismo, de visibilización de las violencias, particularmente en este caso de la violencia sexual. A ver si Carolina vuelve a entrar. Ahí está. Estaba ahí todo el rato y yo ahí alargando. No había bajado, no había bajado todo, ahora sí. Yo Ahí, alargando, estaba ahí mismo. sí, ya estaba ahí. Pero estuve Haciendo escuchando así como todo. que
Bueno, Carolina, qué bueno que volviste. Estábamos en el tema de la estetización, Claro. estábamos en el tema de cómo todavía a estas alturas de la reflexión feminista y de la perspectiva de derechos humanos sigan muchos cineastas poniendo énfasis en la violencia machista sin hacer una revisión real. En ese sentido, ¿cuál es tu mirada respecto del separatismo? ¿Tú crees que en esta etapa del desarrollo del cuestionamiento es necesario seguir separando marchas, espacios o eventualmente uno podría invitar a lo mejor a este concepto que algunos quieren plantear como aliados? Es Ujú. bien compleja la discusión, yo creo que no está del todo resuelta. Hay mujeres que plantean que en realidad darle espacio a los hombres en los pocos espacios que tenemos las mujeres es una forma de, en el fondo igual nos están quitando la voz, y otras que plantean que hay que hacer ciertas alianzas. Para mí es un tema súper complejo, no lo tengo resuelto y me gustaría saber tu opinión al respecto. Ajá. Bueno, sí, yo como muchas de estas como cuestiones creo que no se zanjan con un dogma ni una regla, ¿cachai? Como al menos Mm. para mí lo que opino hoy no creo que sea una verdad, ni mucho menos, pero al menos desde mi experiencia y mi punto de vista, el separatismo es una necesidad fundamental y es una estrategia de defensa y es una estrategia política. Nuevamente te congelaste, o seré yo que estoy congelada. Ahí se está uniendo más gente. Bienvenidos y bienvenidas a esta conversación con Carolina Moscoso, directora de Visión Nocturna, que está en Niebla, en la región de Los Ríos, ahí cerquita de Valdivia, donde se realiza el Festival Internacional de Cine, donde justamente esta película en 2019 también tuvo un premio especial del jurado en la competencia eh, juvenil. Carolina de nuevo se tuvo que salir, les pedimos paciencia, pero no vamos a perder esta oportunidad de hablar con ella porque ya en los próximos días se va a España, lugar donde ella estudió su máster en Barcelona, a estrenar la película, entiendo que en salas, así es que va a ser una tremenda experiencia también. Incluso en la película hay escenas de Barcelona cuando ella estudió allá. Entonces, ahí está, estrategia de defensa y estrategia política, hasta ahí escuché, sí. Yo también escuché hasta ahí, pero vamos a esperar que Carolina vuelva a entrar desde Niebla, que además es una bellísima localidad en el sur de Chile, porque tenemos muchas preguntas todavía y vamos, Carolina, ahora sí, vamos. A lo mejor cambiar de ubicación en la casa. Vamos, Carolina. Ahí estamos. No sé si será bueno a lo mejor cambiar de Ahí, ubicación. Ahora te escucho bien. ahí Ojalá que sea. es que es súper raro porque debe ser un problema en la fibra óptica en general, pero muy raro porque yo tengo 5G. Onda, para los, digo, para los, ¿cómo se dice? La gente que creía como, bueno, olvidé la palabra, pero 5G llegó a Niebla, entonces nunca me Muy falla, bien. pero bueno, aprovechemos que ahora anda. No, aprovechemos además que en el fondo tú tienes una muy buena señal porque has tenido que conectarte con varios lugares del mundo, has tenido que dar charlas con traductores, mucha gente, mujeres, estudiando el caso de visión nocturna. Cuéntanos un poquito cuáles han sido las mayores novedades en ese sentido alrededor del mundo y a nivel virtual en estos días. No. No, no te vayas de nuevo. Te pierdo, te pierdo. Hoy el 5G, el desafío. A lo mejor en otra ubicación de la casa, para quienes se están integrando, estamos reconectando con Carolina Moscoso, Briceño, directora de Visión Nocturna, un documental que el año pasado generó mucho impacto en la crítica y que Ahí, se ahí puede ver.
ahí sí, pero a lo mejor otro lugar de la casa, que a veces me ha pasado que de repente Nicole Ruiz también, sí, de nuevo estamos con problemas. Yo te sugeriría ir a otro lugar de la casa donde haya mejor señal. Saludos a Nicole, que también es directora, que estamos a la espera de su película que se ha estrenado internacionalmente en algunos festivales, pero que acá se va a demorar un poquito en llegar, así que vamos a esperar que llegue, que promete también bastantes cuestionamientos desde la Ahí diversidad sexual. te Ahí estoy sí, ahí viendo, sí. Vamos, vamos. Sí. Cuéntame lográndolo. de las experiencias más insólitas que te ha tocado en distintos lugares del mundo, distintas conversaciones, porque yo he visto cantidad de charlas que has tenido que dar o paneles donde hay varias personas especializadas que te hacen preguntas y analizan la película. Mira, Nicole Ruiz dice que es fan de la Caro. Está ahí toda la sororidad entre directoras. Excelente. Y Ah, dice, muy la recomendada Nicole. para quienes no conocen, la Astrid. Saludos para Astrid, que también hicimos un taller Hola. con ella en la gente de cine. Cuéntame experiencias interesantes y impactantes a lo largo del mundo y el impacto que ha tenido la película a nivel mundial, digamos. Ya, sí. Bueno, igual para cerrar lo de separatismo, creo que está bien con que nos hayamos quedado con estrategia política. Eh, si bien obviamente no es el fin, digamos, yo creo que es una muy buena estrategia política momentánea y soy una fan del separatismo. Eso para cerrar, como creo que es necesario y nos hace muy bien. Para cerrar eso. Sobre lo otro, claro, de la de las experiencias, sí, he hablado un montón. Yo ya me aburrí bastante de mí misma, de hablar tanto en foros, aparte como es la pandemia y todo, es como más que podéis hacer 3 al día si queréis. Podéis estar en 3 países como el mismo día y hablando con gente de distintos lugares y eso es genial. También ha sido, oh, no, ahí sí, estoy. Ha sido como súper interesante y sobre todo que, bueno, mi primera película, entonces he vivido todo esto medio como pandémico, ¿cachai? Hubo muchas cosas así, pero todo esto, entonces para mí lo normal es que los conversatorios sean por computador y que pueda estar, ayer estuve en Canadá, mañana otro día no sé, como así. Entonces, eso ha sido bien interesante y muy loco, onda. Yo no sé cómo mi mente está todavía aquí. ¿Está todavía aquí? No lo sabemos. Eh, y, y Sí, probablemente en el futuro, bueno, esta pandemia ha durado mucho más de lo que en principio podríamos haber siquiera imaginado. Habrán sistemas mixtos en los festivales, qué sé yo, con salas y con transmisiones online como esta, porque yo creo que se han abierto las fronteras y particularmente en Latinoamérica yo creo que ha sido un descubrimiento fantástico, como el mismo idioma nos permite conectarnos y estar en vibraciones parecidas. Yo creo que es una tremenda oportunidad. Entrando ya más de lleno en la sí, película, me gustaría que habláramos de la luz y de tu apuesta por los distintos tipos de luces que ya de entrada tú lo planteas a propósito de la sobreexposición o de la ausencia de la luz. ¿En qué momento viste que las imágenes desenfocadas o sobreexplotadas, qué sé yo, la luz en particular podía ser una herramienta del lenguaje fílmico para poder hablar sobre aquello que se mantiene en la oscuridad o con falta de luz? ¿Cuál fue, dónde tuvo el clic para darle énfasis y protagonismo a la luz? mm. Bueno, o sea, yo creo que de partida, creo que la luz ha sido la protagonista del cine como siempre en realidad, entonces, de alguna manera, o sea, digamos que eh, a veces lo olvidamos, pero ahí está medio todo, como entre esa relación entre la luz y la oscuridad, pues.
nuestros cines son eso, meterse a un lugar oscurísimo con una pantalla iluminada. Es como, creo que ese contraste es lo que yo siempre vi en el cine o en las imágenes o en la tele, como en la relación de esto eléctrico con el mundo que de noche tiende a ser más oscuro, pero en la relación entre la luz artificial y la luz natural me encanta como esa mezcla. Eso por un lado, pero en realidad todo surge de ver este material, de imágenes que yo como grabé sin pensarlas para una película, que es algo que para mí fue fundamental darme cuenta. Lo pensé después, eso sí, como que, pero en el fondo estas imágenes yo las grabé como para, no sé para qué, pero sin un fin fílmico, sino más, no sé, quizás de recuerdo o por tener un instrumento en mi mano, qué sé yo, por varios motivos, pero nunca por una película. Entonces, cuando me meto a revisar estas imágenes pensando en visión nocturna, a mí me pasó que realmente sentí muchas cosas viendo las imágenes. Ahí eran como entre 150 y 200 horas que las vi, no sé, condensadas en unos 2 meses. Vi toda mi vida como en ese momento y entonces fue muy fuerte todo lo que yo iba sintiendo mientras veía las imágenes y como en ese momento yo estaba en un máster en Barcelona que con Marta Andreu, en un taller de escritura con Marta Andreu, y que era un taller que duró 1 año y medio. Entonces, era algo muy constante que estábamos trabajando y bueno, con Marta, con la intensidad y la agudeza de Marta, entonces era un trabajo como bien profundo y cuando yo ya vi las imágenes y las compartí con mis compañeros, porque una con el material propio a veces no sabe cuánto te está afectando a ti, cuánto te emocionan a ti, porque es tu abuelita y tu amiga que aparece en la imagen, pues, obviamente, ¿no? Como aunque vea una imagen cualquiera donde aparece mi hermana chica, yo voy a querer verla 10 horas seguidas, pero bueno, sabemos que al público no necesariamente le pasa eso con nuestros afectos. Entonces, eh, fue un trabajo de compartir mucho el material. Y cuando lo empecé a compartir, yo con todo el miedo de ser una cineasta en la universidad, que le dijeron que había que iluminar bien, que le dijeron que había que grabar un encuadre, que le dijeron que había que cortar con la cámara quieta, bueno, un montón de cosas que te van enseñando y enseñando. Y yo tenía miedo de mostrar estas imágenes a la Marta, así como pero cuando las vi y cuando las vi en grupo me di cuenta que estaban cargadas de emociones, muchas más de las que yo había sentido viendo imágenes perfectas, entre comillas. Entonces yo creo que el clic estuvo ahí, cuando yo vi que las emociones no pasan por una técnica dogmática, que las emociones del cine no pasan por un correcto e incorrecto y que seguramente eso no existe en lo que en nada, pero en el cine menos. Eh, entonces, cuando ese fue el clic primero, como ok, desquitarme mi propio prejuicio respecto a mis imágenes mal hechas, que yo creía que estaban mal, y darme cuenta que eran hermosas y eran perfectas, tal como eran. Y ese fue el primer clic. Y luego el otro clic, como que tiene que ver con la luz, y de por qué yo parto la película con esta narración de la luz, es porque yo quería generar esta como baño de luz a toda la película y sentíamos que teníamos como que llegar y entrar con una violación, eh, que son los primeros 5 minutos, en el fondo 10 minutos de película, pero como llegar y narrarlo, necesitábamos darle como como una plataforma desde donde mirar la película, como un lugar desde donde ponerse para mirar esto y de pronto decirte, observa la luz, puede quitarte la literalidad del relato de la violación, de alguna manera, y la crudeza que tiene a la vez. Ese momento que no lo íbamos a ocultar, tampoco mostrar como un show, tampoco íbamos a generar como deseo de verlo. Entonces había que ser muy cuidadosa con esos primeros 10 minutos de películas que son como la bomba que se tira para atomizar el resto. Y creo que la forma era recordar que estamos viendo cine y que el cine es luz.
Y respecto del uso de los subtítulos, los textos y la voz en off, entiendo que fue cambiando la prioridad, que primero había más de uno, luego más de lo otro. ¿Cómo fue en el proceso con Marta y cómo en esas residencias te van haciendo ejercicio y tú vas contrastando y puedes llegar a cambiar de opinión? ¿Cómo funciona un proceso así para Sí. cambiar tus énfasis? ¿Cuándo tú estás de acuerdo con alguna sugerencia que te hace la asesora, cuándo no? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, sí, fuerte. O sea, creo que eso es hacer la película básicamente, yo creo, y dirigir tal vez de alguna manera significa el recibir todo, ir filtrando un poco, o escuchar a mucha gente y decidir, o conocer tanto la película, porque hay un momento en que la conocís tanto que ya uno sabe, empieza a saber, y tus colegas con las que la estás haciendo obviamente también la conocen tanto, entonces creo que como sobre lo último que decías, cómo decidir esas cosas, esas transformaciones, yo creo que son conociendo la película y sabiendo que no hay nada que defender, sino más bien todo el rato que la película vaya mutando y que da lo mismo de dónde, cómo viene esa idea, la cosa es que hay que crear esa película. Eh, que, que está por ahí volando en su versión más parecida a lo que uno quiere. Entonces, como que para llegar a ella hay hay que escuchar mucho y también no escuchar mucho también, las dos cosas. Pero bueno, respecto a las residencias, sí, pues como que las residencias donde trabajé con Marta, que son Walden, ahí, hasta ese momento la película era realmente con voz en off, toda, entera. No sé, yo creo que ya pasó. Antes no me gustaba cómo contar este secreto al tiro, pero da lo mismo, en verdad, a la altura y como que ya cuenta. Era entera con voz en off. Y era muy distinta. Podrás imaginar que la película era completamente con voz en off y yo hablando todo el rato. Era otra experiencia. Y la verdad lo que fuimos haciendo fue como ir dándole más misterio a la película. La película necesitaba como ser no tan evidente porque en realidad no es fácil hablar de una violación. Entonces era muy raro que fuera tan expuesto y tan publicitario. O sea, por eso es raro cuando vemos una violación en el cine, ¿no? Como eso puede ser tan puro, tan limpio, tan publicitario. Yo creo que la visión nocturna completa como que se trataba de cómo ver algo que no se puede realmente, o mirar, o se puede y se debe ver, pero qué forma tiene. Y para mí no tenía una forma clara, sonora, limpia, evidente, y la voz es muy explícita, la voz es muy transparente, siento yo. Entonces, necesitábamos como guardar más porque, bueno, porque una violación ha sido oculta por toda la existencia, mi propia experiencia también había sido así. Entonces yo necesitaba que se sintiera el silencio, necesitábamos cargar ese silencio, esa oscuridad, que ya no hablé antes, pero que en el fondo la relación con la oscuridad y la luz también es fundamental. O sea, hablábamos de la luz, pero la luz en relación a la oscuridad en realidad. Y que casi hay un momento de la peli que ni se escucha, pero un chico dice, solo la luz delata la oscuridad. Como que la peli se trata de eso también todo el rato, pues. Entonces, eh, para volver ahí a Walden, como que el tema de la voz, y eso es muy lindo porque tú entrevistaste a Mercedes Gaviria hace poco y es la sonidista de la película, postproductora de sonido, increíble, que yo creo que es una pieza fundamental el sonido de esta película, como que todo lo que logramos finalmente tuvo mucho que ver con lo que ella logró hacer desde ahí, desde ese trabajo, ese mundo sonoro increíble que construyó Mercedes y que construimos juntas también. Y la Mercedes tenía su película, Como el cielo después de llover, que estaba toda con textos escritos y en la residencia. Y vimos el primer corte del Como el cielo después de llover y todo por escrito. Y vimos el primer corte de Visión Nocturna y estaba todo en voz en off.
Y ahí fue muy divertido porque las dos dijimos como, ay, me gusta cómo lo hiciste tú, y ella le dijo, me gusta cómo lo hiciste tú. Y después, la siguiente vez que vimos nuestros cortes, habíamos como cambiado. Ahora ella hacía voz en off y yo ahora hacía el texto escrito. No sé, yo creo que eso es muy lindo de crear colectivamente, de crear con las compañeras, de crear con las amigas y de cómo nos vamos influenciando unas a otras, cómo nos vamos copiando. A mí me encanta eso de copiarnos, por eso también me encanta todo lo que tiene que ver con el crear sobre lo que está creado. Es como, me encanta evidenciarlo porque es tan mentira que no, como todo, siempre es así. Entonces me gusta mucho que esta película, como que nos cruzamos las películas con Mercedes en estas residencias y quizás fue su primera intervención sonora en la película realmente esa, sin saber. Bueno, Mercedes Gaviria es colombiana, radicada en Argentina. Esperemos que pronto en Chile se pueda ver Como el cielo después de llover, que se estrenó el año pasado en el Festival de Mar del Plata. Y es muy bello cómo hay una camada, por así decirlo, de jóvenes documentalistas latinoamericanas, que yo les vengo haciendo el seguimiento a varias, de una valentía enorme de plantear nuevas formas narrativas, de jugárselas con testimonios personales, muchas veces vinculados a sus propias familias, y cruzando lo personal con lo político, que hay que hacer de verdad. Ahí están pasando eh, cosas muy interesantes, así es que me encanta que sean amigas, que se hayan apoyado. Lo mismo que con María Paz González, directora de Lina de Lima y de Hija, una tremenda directora también, que también tuve la posibilidad de conversar con ella, que llegó en un momento clave para tu película, que te pudo echar una mano con el guión. ¿Cómo fue ese proceso para ir dándole forma a una cantidad de archivo y de material que tiene que haber sido enorme? ¿Cómo fueron canalizando esa cantidad de experiencia y de sensaciones en una película que justamente apuntaba a generar sensaciones? Me gustaría que me hablaras más del trabajo de María Paz. Sí, bueno, María entró bien al final del proceso y pareciera que en verdad estuvo toda la película por todo lo que la transformó, por todo lo que hizo. En realidad, la María Paz, si no me equivoco, entró como los últimos 4 meses de trabajo, diría yo, o 5, 4, que bueno, en una peli es poco tiempo eso, porque yo estuve en realidad 4 años. Entonces, cuando la película ya estaba en un corte súper avanzado, invitamos a la María Paz a ver un corte. De nuevo esto, de mostrar, de exponer, de hacerlo abierto, procesos abiertos, que eso es lindo encuentro del cine, que es una práctica que llevamos la mayoría de la gente, que es mostrar mientras están haciendo Y en ese sentido quisiera agregar, perdona que me disperse, pero que a veces nos dicen mucho de que hablamos desde la valentía y que seguramente está bien, pero yo siento que lo más importante tal vez de este cine que quizás está surgiendo es que hablamos desde la fragilidad, más que de la valentía, diría yo, que es muy lindo que lo hablaba apreciado en el libro que es su último libro, que en el fondo no es de valiente, o no sé si hay, pero no nos dice mucho valiente, que en verdad somos muy frágiles y desde ahí es nuestro lugar de habla, seguramente. Nuestra cobardía, nuestro miedo, como que eso es lo que estamos exponiendo, creo yo. Quizás eso es justamente lo valiente, pero en el fondo me gusta como poner la palabra valentía en relación con también sublimar este lugar de lo frágil y lo miedoso, por ejemplo, que también son lugares creativos. Que es una fuerza también, ¿no? Fuerza, claro, es una fuerza, pues sí, de andar haciendo casi todo con mucho miedo. Entonces a mí me cuesta que me digan valiente porque soy tan miedosa que en realidad no me siento identificada con eso, pero lo entiendo también porque sí, seguro que hay una valentía ahí. Eh, ay, perdón, la María Paz, allá, me fui. Entonces la María Paz entró en estos últimos meses y ella vio un corte, y en realidad vio un corte que estaba bien, pero no estaba llegando como yo creo a los puntos que nosotras
que todos los que estábamos haciendo la película estábamos buscando, como habían ciertas radicalidades estéticas, habían formas en que funcionaban los personajes, en fin, cosas como súper puntuales donde había que tomar decisiones más radicales, diría yo, y donde María Paz nos ayudó un montón en el fondo creo que hay un punto en que las pelis tienen que terminar de definirse a sí mismas, porque hay mucho rato en que una tiene miedo de ir tomando algunas decisiones y María Paz nos ayudó con su mente fría y pragmática que a veces tiene, a decir esto fuera, esto dentro, como no, esto es como pura mamonería, es rodada y pa. En el fondo me ayudó mucho a sacar la película de un lugar cursi del que podría haber estado, o de un lugar como sobre victimizante o penoso, ¿cachai? Como, bueno, de esas emociones como tan fáciles de llegar con temas así, pues porque una violación en el fondo hay al tiro un prejuicio, o va a ser terrible, triste, lo peor. Y creo que Visión Nocturna como que logra salir de eso como desde el humor, desde las formas, desde la música, desde no solo salir, sino enfrentarlo. Y yo creo que ese trabajo es fundamental de la mano de María Paz, en el fondo la claridad que tiene ella de control del lenguaje de las herramientas y del lenguaje del cine, para entender cuándo algo está sucediendo, cuándo no, y aparte que es muy, muy, muy ordenada para pensar los guiones. A mí como que los ve así de una manera que supongo que solo también la práctica que ha llevado y las increíbles películas que ha hecho y todo lo que se aprende haciendo cada una, que en realidad fue encontrarme con una súper amiga maestra, eh, y que en realidad es crucial en el resultado final, pues. Y ahí tuvimos harto que conversar y en poco tiempo, condensado pero intenso, llegamos a varios puntos en común donde por fin dijimos como ya, la tenés, onda, terminamos la peli, y eso fue muy gracias a la entrada de María Paz y este diálogo María Paz, Murillo, Maca, yo, eh, que fue muy, muy hermoso, y yo estuve rodeada de puras maestros, maestras, ahí como gente que tenía un montón de experiencia y sentirme sostenida por ellas fue fundamental, de una generosidad increíble de todos. Qué bien, qué lindo escuchar eso. En términos de montaje, justamente Murillo tuvo una pega increíble con la cantidad enorme de material y además siendo hombre. ¿Cómo se produjo esa comunicación para que él pudiera tratar de acercarse a entender lo que podría significar una situación de agresión sexual contra una mujer, en este caso tu propia vida? Claro, yo creo que, claro, con Murillo tu, tuvimos, es evidente que es como de los pocos hombres o de la gente que más influye en la película, el único hombre realmente cis, digamos, que está ahí. Y hetero además, ay, así como sacando el closet a mucho, o sea, poniéndolo en el closet, chuta. Entonces era un desafío grande, yo creo, para él, al que a él entró con un montón de entusiasmo, su vitalidad y sus experiencias previas también, pues porque Murillo venía de un cine, yo creo, bastante distinto, como de trabajar películas con guiones súper más establecidos, con más observacionales, ¿no? Menos con la directora ahí metida de carne en la guata dentro de la escena, ¿no? Supongo que es distinto. Eh, yo confiaba mucho en el control y en el manejo narrativo de Murillo. Yo me dedico al montaje y quise montar esta película yo, pero en realidad a los poco tiempo, por suerte, me di cuenta que era imposible. O tal vez posible, pero muy, muy, muy... Ay, no sé si creo que me perdí. No, no sé, estamos bien con... No sé ¿Te si... escucho bien? ¿Me Ahí, escuchan?
Ahí volví. Sí, 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 no hay problema. Sí, ya, sí. María Paz, No, que quería yo montar la peli, pero lo sí. encontraba como, más que imposible, lo encontraba innecesario además, como una redundancia de roles, como... Entonces, en realidad Murillo yo no lo conocía, Maca me lo presentó, Maca fue la pensadora de esta idea y la verdad es que me cayó tan bien que como que se me olvidó que tenía entre las piernas, no más que entre las piernas, en realidad eso es lo menos relevante, lo que tenía su formación, eh, en su formación y en realidad, claro, él es como muy, era algo que yo tenía el prejuicio, ¿cómo voy a hacer esto con un hombre cis? Pero en realidad Murillo me conquistó con su humor y con su claridad y con su liviandad y también con su chispeza, como se dice, y aparte con su deseo de hacer un cine distinto de alguna manera a lo que venía haciendo, como que se estaba como destruyendo en el fondo a ciertas prácticas y construyendo unas nuevas. Entonces, a mí eso me pareció súper fascinante de él como montajista y además toda la experiencia que tenía, eh, toda la experiencia que tenía me parecía como un privilegio poder montar la película con él desde ese lugar. Pero claramente teníamos que conversar muchas cosas que seguramente con una mujer no hubiese podido, o sea, al revés, no hubiese tenido que. Y ese diálogo era el que a mí me interesaba, de hecho, como que me interesaba el diálogo respecto a cómo los hombres les iba a llegar esta película. Y era una pregunta que yo le hacía harto, como, ¿cómo veis esto? ¿Cómo pensáis esto? ¿Cómo te llega esto? No porque lo estuviera haciendo para ellos, pero me interesaba también como tener esa información que yo no iba a poder tener porque yo no fui criada como un hombre. Eh, eh, Creo que, pero, y rápidamente igual Murillo, no, entró en el flow del montaje y bueno, encontró toda es muy seco, tiene una fluidez ahí y aparte una entrega y algo humano que es fundamental, como y el trabajo de montaje yo lo describiría como ensayo y error, como todo, como mucho ensayo y error, estuvimos mucho tiempo montando, le dedicamos un montón de tiempo, días, presupuesto, a eso, pues, a probar y dejar de probar. Y Carolina, tú querías hacer una película no binaria. ¿En qué aspectos más claves crees tú que conseguiste eso? una película no binaria, yo cuando dije eso, pucha, ay, así, Lo dijiste en lo de Canadá. en lo de Canadá, no binaria. No binaria, No, bueno, o sí. sea, obviamente yo estoy en un proceso de, de, de empezar de aprender a ver el mundo distinto a como me lo enseñaron. Y de hecho, no sé, bueno, eso, el darse cuenta, por ejemplo, lo que acabo de decir, ¿cachai? Que como lo que tiene entre las piernas él es lo que menos importante, el montajista, digo, y sí más importante es cómo fue criado, bueno, esas cosas que de pronto estamos todos como deconstruyendo, destruyendo en nosotras. Y Mm. para mí el no binarismo ha sido una clave en poder hacer una lectura más amplia de la vida y poder sentirla distinto. Y en ese sentido está como el dogmatismo de la luz y la oscuridad como algo muy como binario, como pensar que están los luces en medio, ¿cachai? Como el mirar también todo lo que está en un lugar, desde un lugar a otro, eh, lo que significa como el ser hombre, ser mujer y cómo ir rompiendo como esas dos construcciones y esos dos límites y ir pudiendo darnos cuenta que vamos más bien fluyendo entre distintas cosas y que no son solo dos. Y, Y el y yo futuro creo es no que, binario, ¿no? claro, claro.
Entonces, creo que eso como en la película está llevado como en el fondo no dar respuestas eh, únicas en la película, como que en este caso no, lo no binario para mí no tiene solo que ver con no dos, ni esos dos opuestos, sino como que entender que hay una amplitud eh, una, seguramente que no hay reglas, no está lo correcto, como todo eso desbinarizar tiene que ver con dejar la verdad, la mentira, lo correcto, lo incorrecto, el hombre, la mujer, blancos, negros, como más allá de que existe, y son temas complejos, porque son cosas que igual hay que identificar para ir rompiéndolas. En fin, yo siento que en Visión Nocturna trato de reflexionar sobre eso desde desde la decisión de ser un feminismo incorrecto, de seguramente dar respuestas incorrectas, de no proceder como una víctima perfecta, y de seguramente y claramente no dar respuestas únicas. Y para mí eso es donde yo traté de explorar en el fondo formas narrativas eh, más, más abiertas y menos resolutivas, como que eso es lo más aburrido que pasa, ¿no? Cuando nos resuelven algo en una película es como yo no quería, encuentro que es increíble cuando vemos que hay cosas en constante transformación y para mí de eso se trata un poco de desbinarizar también. Bueno, para ir finalizando ya, sabemos que ya en estos días te vas a España justamente a estrenar la película allá, Sí. así que una tremenda experiencia va a ser esa. Y para ir cerrando, me interesa el lugar de la víctima, ¿no? Y todo el proceso judicial. Eh, ¿En qué minuto te enfocaste y tomaste la decisión de usar la investigación judicial como uno de los hilos conductores y particularmente cuestionando lo que el deber ser de la víctima, particularmente de las mujeres, lo que se espera que sean las mujeres violentadas sexualmente? Tenemos el caso hace algunos años de La Manada, ¿no? Que tú también lo has citado y que está súper presente, pero también muchos otros recientemente en nuestro país, donde esperan que después de una situación tan brutal como esa, las mujeres no vuelvan a ser felices ni tengan vida. Entonces, me gustaría tu mirada sobre el lugar adecuado de la víctima, en el fondo. Sí, claro, como que está esta idea en el fondo de incluso a las mujeres se nos impone reaccionar. Eh, Mucha gente cuando yo empecé a decir que iba a hacer una película de mi propia violación, es como mejor quédate callada, como mejor no lo hables, no te expongas, no sé, un montón de cosas que tienen que ver con el deseo de que esto siga estando oculto, ¿no? Y que esto siga en como que el silencio perpetúa todo, ¿no? Lo sabemos desde millones de dimensiones que el silencio es como el poder y la protección que ha tenido el patriarcado en este caso. Y entonces la víctima perfecta primero no habla y no cuenta, no funa, no escribe en Facebook lo que le hicieron. Se queda callada y tal vez lo resuelve en cuatro paredes, ¿no? Ahí. Entonces yo creo que como que la película tuvo ese desafío desde que partí. Yo creo que tuve que trabajar mucho en lo que yo sentía de mi propio ser víctima de una violación. Te estoy perdiendo de nuevo. No sé si te puedes mover un poco. Cuando te cambiaste de lugar, se empezó a... No. Cuando te cambiaste de lugar, se perdió un poquito.
Cuando, eso, cambia un poquito, te quedaste congelada de nuevo. A ver ahí, por ahí, ¿me escuchas? Por ahí, Carolina. Bueno, ya estamos culminando esta conversación con Carolina Moscoso Briceño, directora de Visión Nocturna, que ustedes pueden encontrar en ondamedia.cl, una película fundamental del cine chileno reciente. Ahora sí, para ir Ahí, cerrando. ¿Ahí? ¿sí? Ya. Sí, Ah, nos perdimos la última parte no. de tu Oh, respuesta. escucha, ahí, ¿Ahí ¿será? sí? A ver. Sí, ahí. ¿Me Ahí. escucha ahí? Sí. Ya. Eh, eh, pe- bueno, la figura de la víctima estaba, Sí, 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 ¿cierto? sí, sí. Y de la cultura, de la justicia patriarcal también podemos hablar Sí, para ir cerrando. sí. No, bueno, lo que yo decía es que fue como el gran desafío y que ahí estoy yo, ¿no? ¿Me escucha? ¿Sí? Ah, ya. Em, y que en el fondo yo tuve que trabajar mucho como conmigo, como en mí. Bueno, ahí una compañera citaba a Teoría King Kong, que fue un libro como el primero que tuve que leer para situarme y para escuchar a otras compañeras hablando de una violación a sí misma. Entonces, eh, creo que como que partió de ahí, pero también partió del yo revisarlo adentro y en ese mismo sentido yo decidí abrir el juicio al violador mientras hacía la película. Entonces, y lo decidí hacer porque quería como que la vida, la creación y todo estuviera de la mano, así, totalmente de la mano. Y entonces mientras iba creando y descubriendo la película, iba descubriendo cómo funcionaba la justicia, iba hablando con el abogado por teléfono, eso iba afectando lo que escribía para la película, para el montaje que hacía, iba afectando en todo. Entonces, a mí me gusta mucho pensar que en el fondo en la reflexión de la figura de la víctima no fue algo teórico que yo hice, fue una cosa que fui transformando en mí, entendiendo en mí, leyendo de las compañeras, y yo creo que ahí fue el lugar donde el feminismo fue crucial, que es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Como que si yo no hubiese, al mismo tiempo que hacía la película, sentido esas marchas del 2018, 2019, con todas las compañeras gritando, con las funas que estaban apareciendo, las compañeras hablando, al fin estábamos descubriendo un montón de cosas, eso a mí también me estaba sosteniendo en mi propio hablar, que creo que es algo que hemos estado haciendo todas y creo que solo surgió de pasarlo muy mal y encontrarme con las máximas oscuridades de mi entraña, el poder descubrir qué pasaba con la figura de la víctima y cómo, y cómo podía en el fondo tomar algo que dijo Carmen Castillo una vez que tuvimos una entrevista muy linda con madres de presos políticos ahora de la revuelta, y Carmen les decía que era impresionante cómo uno de la víctima se transformaba en un sujeto político, ¿no? Que siempre lo fue, pero que la víctima como que se le quita ese poder, y algo que se ha hecho también a las mujeres siempre, quitar el poder de sujeto político, sujetas políticas que somos. Entonces, yo creo que eso fue lo que fue pasando y que es la experiencia y el aprendizaje que se fue plasmando en la creación de la peli, po. Como todos esos entendimientos, esos aprendizajes, esas compañeras, eso que estaba ahí hirviendo, porque fue antes de la revuelta todo esto también, pues. Entonces estaba hirviendo y, y esas fueron como las maneras. Lo que yo sí entendía es que yo no iba a hacer una película eh, como la haría un hombre con el lenguaje del patriarcado, como he dicho en otros momentos. Yo no quería hacer eso. Y para eso había que transformarse mucho porque tengo el patriarcado por todos lados. Bueno, son siglos de opresión. Bueno, a Sí. propósito de justicia patriarcal, derechos humanos de mujeres, se unió por ahí también una abogada, Patricia Rada, que está candidata a constituyente
en los lagos. Entonces, tenemos una tremenda oportunidad a propósito de abril para construir una constitución feminista donde estos temas justamente, los que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, con igualdad salarial, que se ha reducido tremenda, participación laboral y política, todos esos temas se pueden concretar justamente votando por mujeres que tengan una perspectiva de género para que se transversalice justamente esa mirada y ese enfoque en la constitución que se nos viene. Así es que una oportunidad ahí para visibilizar. Estamos hablando de cine, pero también hablamos de política y de las micropolíticas y de los micromachismos que tenemos que evidenciar en lo cotidiano y en lo público a propósito de todos los cambios. Así que, bueno, que te vaya súper bien en España. Me dicen que pronto Visión Nocturna va a estar en Cine Latino en Toulouse, el 18 al 28 de marzo, así es que suerte también en ese festival. Has tenido un tremendo recorrido por festivales internacionales y en Chile se puede ver justamente de manera online y gratuita Visión Nocturna, la película a mi juicio más feminista que tenemos en el último tiempo, y aquí nos has dado muchas herramientas para poder leerla en esa vibración. Así es que un abrazo, muchas gracias por tu trabajo, por este tremendo espacio de conversación y que te vaya muy bien en todo lo que venga. ¡Ay, se me olvidaba! La próxima película, Nunca seré policía. Si nos puedes adelantar un poquito, entiendo que también vas a tener ahí asesoría de Marta en el Festival de Frontera Sur. Si nos puedes contar un poquito sobre de qué se trata, de qué se viene. Ahí, justo entró mi papá por ahí, que están todos nerviosos con mi nueva película. ¿Sí? ¿Cómo los voy a no, saludo a mi papito, que lo quiero mucho. Aquí está ahí. Que además aparece en la película en una escena tragicómica, porque de verdad, dicen que la familia, los cercanos se ponen nerviosos cuando uno ya agarra estos gustos por exponerlos a todos. Pero no, bueno, esta peli no es tan así, pero un poco. Ahí mi papá pone hola. La película yo estoy trabajando, bueno, Nunca seré policía, abordo como un trabajo es una pregunta aún por varios asuntos que tienen que ver con la masculinidad, la policía y la relación entre la masculinidad y la policía y la violencia en medio. Para mí son cosas que bueno, que quedan de Visión Nocturna, varias de ellas, como un rebote que me quedó ahí y que se están abriendo mucho. Y yo tengo mis dos abuelos y mis tíos y primos míos son policías de investigaciones de la PDI. Entonces todo mi material de archivo que yo tengo familiar, que me regaló uno de mis tíos, bueno, yo empecé a mirarlo y al mirarlo me di cuenta de esta historia policial que surgía de mis amados tíos, abuelos y primos. Entonces sentí que es un lugar desde donde yo puedo empezar a pensar acerca de la policía, de lo que está surgiendo hoy con la policía, de la posibilidad de reformarla, no, más que reformarla, de refundar. Refundarla, gracias, de refundar la policía y cómo está surgiendo este impulso, pero yo lo quiero revisar desde mi propia historia familiar policial, donde los conozco de cerca, los tengo en mi casa, los amo, pero son policías. Y en el fondo son los hombres de mi familia, los hombres que yo conozco. Entonces creo que hay un lugar donde yo quiero preguntarme por esta estrecha relación entre el patriarcado, la policía y la violencia como una pulsión que es muy potente y que también creo que está ahí en medio de esas cosas. Como que esos son los motores que me mueven, pero sobre todo ahora estoy abordando una pregunta. No sé en qué va a terminar esta película, Marisol, pero sí hay una cosa que me mueve mucho, que es el tema de la policía interna, la policía propia. Yo creo que más allá de que tal vez aparezca mi abuelo,
mis tíos con sus armas o qué sé yo, lo que a mí me gusta ser afectada por lo que hago y creo que se me devolvió la pregunta y es como, ¿cuánto de esa policía tengo yo realmente? ¿Cuánto fui criada por ellos? Entonces, ¿cómo está esa policía adentro y qué hacer con eso, ¿no? ¿Cómo era refundar la policía no solo afuera, también adentro? Wow, Así que vamos, temazo que vamos a vincula empezar. justamente lo personal con lo político, la autocensura, revisar los procesos en términos internos y en términos comunitarios, políticos. De verdad estamos en un momento clave, yo creo, como un desafío para fortalecer además la densidad democrática, porque cada vez queda más en evidencia que no puede ser solo válido ir a votar cada 4 años. Así es que, bueno, creo que se viene un trabajo interesante y además qué bueno que va a ser una segunda película, que esperemos que se demore menos, porque los procesos son súper largos, pero agarrando el vuelito después de Visión Nocturna, empezar a crear al tiro con todas tus preguntas, ya estamos esperándola con muchas ganas. Así es que nos cuentas cualquier novedad y que te vaya muy bien en España. Muchas gracias por todo esto y que tu papá no se ponga tan nervioso y que finalmente todos estos procesos sirven para mejorar. Así es que un abrazote, ¿ah? Muchas gracias. Que esté muy bien. Oye, gracias. Disculpen las conexiones, pero ustedes saben que el internet es un misterio a veces. Pero Así que pudimos seguir. gracias Marisol, muy interesante conversar contigo y gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Que estén bien.